Gracias por seguir en nuestra compañía, amigas y amigos. Esto es la entrevista a través de BTV, el canal de la Libertad, 3 de marzo del año 2026. Nuestro próximo invitado es el presidente de la firma evaluadora de opinión pública Mega Análisis, Rubén Chirinos Leáñez. Vamos a saludarlo, Rubén, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola, Miguel Ángel, un gusto, un placer. Un placer, todo? Miguel Ángel. Bien, entiendo que acaba de salir del horno la más reciente encuesta que se hizo entre el 18 de febrero y ¿qué día último de febrero? 25. Y el 25 del 18 al 25. Del 18 al 25 de febrero fue el trabajo de campo, ¿cierto? Correcto. Ok, y acaban de salir los datos ya ordenados, actualizados. Háblanos del gran hallazgo. ¿Cuál es el gran hallazgo, el principal para ti? Principal para mí, Miguel Ángel, y donde creo que se ha desvirtuado o se ha desviado la mirada, es en el fin del chavismo. El chavismo realmente terminó como ideología que arrasara o que arrastrara masas en el país. Solamente un 5.7% se define como un chavista. De un 53% que en algún momento lo votó, el 90% de ellos se arrepiente de haberlo hecho. El chavismo feneció como ideología política, como capacidad de movilizar masas en el país. Ese es uno de los hallazgos que quizás no sea muy sorpresivo, pero para muchos en el relato, aún hoy a esta hora, vemos cómo hay datos que sin ninguna duda, en mi opinión, son manipulados, donde se trata de posicionar un chavismo en torno a los 30 puntos porcentuales, después de lo pasado, el 3 de enero, incluso, igual que con la figura de Delcy Rodríguez. Y la realidad es que no es así. La realidad es que el chavismo, el planeta rojo, se hizo muy pequeño en cantidad de gente, se hizo muy pequeño en la capacidad de convencer al venezolano, y se ha tratado, en mi opinión, desde hace mucho rato, de presentar el poder del terror, el poder de la coacción, como una capacidad de tener voluntad popular o tener apoyo de las masas, cosas que son completamente divorciadas una de la otra. Déjame ver, si se le quisiera dar una lectura cualitativa a esto que me estás diciendo, se me viene a la memoria dos momentos. Recuerdo que por allá, en el año 2023, por fines electoreros meramente, salió a la calle Nicolás Maduro con una capa en una operación Caiga quien caiga contra la corrupción. Era el tiempo de PDVSA Cripto, ¿recuerdas? Y entonces tuvo que regresar con la capa metida entre el rabo, en sentido figurado obviamente, ¿no? Es decir, muy avergonzado al Palacio de Miraflores, porque la gente que se le había lanzado a las calles conociendo la vulgaridad de robo que se había producido dentro del gobierno le gritaba: no es bloqueo, es saqueo. ¿Recuerdas ese momento? Allí claro. El chavismo se enteró de la enorme corrupción por dentro, porque también llevó del bulto con eso de que nunca les ajustaron sueldos y salarios, ¿no? Luego, un segundo momento, el 3 de enero del año 2026. Luego se enteran de las negociaciones ocultas de Delcy Rodríguez en Qatar desde el mes de octubre, pero además vieron que no hubo ninguna capacidad de respuesta de los bocones que se las daban de bravucones que iban a meter en la peor de sus pesadillas a los gringos. Luego el chavismo dice: hey, estamos colmados de traidores y de cobardes y de buenos para nada. ¿Tú crees que esas cosas contribuyen al hecho de que en esta medición que hayas hecho se haya reducido al 5% el tema del chavismo y tú digas, está muerto? Completamente, Miguel Ángel, completamente. Eso todo suma en este resultado. No podemos tapar el sol con un dedo, incluso sabiendo que existe gente que está tratando a trocha y mocha de manipular la data y tergiversar la información, tratando de tapar el sol con un dedo. Todo lo que dijeron que iban a hacer si pasaba el 3 de enero no lo hicieron. Y todo lo que dijeron que no iban a hacer si pasaba lo que pasó el 3 de enero, lo han estado haciendo. Chávez no murió solo en 2013. Cada vez que hay una alfombra roja para recibir a un emisario del gobierno norteamericano, cada vez que hay una señal más de claudicación de esto que se conoció como el socialismo del siglo XXI, del chavismo, cada vez que eso sucede, Chávez vuelve a morir de una u otra manera. Nadie
en su sano juicio y menos en el pragmatismo político, se anota perdedor. Y el 3 de enero y este año de 2026 tiene un gran perdedor, y es el chavismo en el poder, es Nicolás Maduro en el poder. Bien. Lo que tratan de mantener, eso que se existió como chavismo light, hoy hemos visto muchos o algunos pocos haters con el número del 5% o con la percepción de que el socialismo está muy mal visto, porque existe un sector político que sin lugar a dudas se deslindó del madurismo, pero siguió aferrado al chavismo, a aquello originario, a toda esta cosa. Todo se fue por el mismo caño. Todo se fue por el mismo caño. No hay manera de deslindar una cosa de la otra. Por lo tanto, todo lo que tú reflexionas cualitativamente, sin lugar a dudas, va sumando en esta memoria ciudadana que no olvida, en esta memoria venezolana que no es amnésica, recuerda todo. Nunca hay que dejar de sumar, Miguel Ángel, algo que es muy, muy doloroso en la venezolanidad: el efecto incalculable de naturaleza humana que tiene la diáspora de 8 millones de venezolanos. Hablamos de millones de intrahistorias, despedidas no dadas, familiares que no se volvieron a ver jamás, en fin, una cantidad de padecimientos emocionales, familiares, sociales, que se van acumulando y tienen un solo responsable: Chávez, Maduro, el socialismo del siglo XXI, toda esta cosa que se ha tratado de enquistar en el país. Quieranlo o no, todo Bien. Termina yéndose por el mismo caño. Sí, eso me encanta que digas lo del caño, porque uno se puede equivocar y dice todo se fue al caño. ¿Entiendes, no? Se le fue todo al mismísimo caño. Rafa, por favor, mira, yo estoy ciego desde aquí. 2 de las 4 láminas, ¿será posible que la veamos en pantalla? Arranca con la primera y que te abran el audio, Rafa, vamos. Nuestro gran Rafa Mejía. Venga. Vamos, Rafa. Sí, aquí tenemos la gráfica de qué trajo el socialismo a Venezuela: bienestar, desarrollo y abundancia, o mal vivir, retroceso y pobreza. El 86% mal vivir, retroceso y pobreza. Bienestar, desarrollo y abundancia apenas un 5.1%, y no sabe y no responde 8.3%. Ok, ¿y la otra? La otra que había para la primera parte. Trump. Aquí. El agradecimiento a Trump. Usted se siente agradecido con Donald Trump, tiene un 82% de agradecimiento, un 7% de no, y que no saben si agradecer o no, pues un 9.5%. Ok, mira, Rubén, estas 2 gráficas me dan para comentarte lo siguiente. Durante las últimas horas, Delcy Rodríguez ha estado muy insistente en aquello de que, ya que son amigos y aliados, Donald Trump y ella, levante las sanciones, porque las sanciones son las que impidieron que se pudieran estar atendiendo a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los viejos, a las viejas, tú sabes. Y ahí tienes tú una percepción ahorita mayoritariamente de la desgracia como herencia del socialismo y de la gran aceptación que ha tenido la actuación del presidente Trump. Tu comentario, por favor. Sin lugar a dudas, los venezolanos saben que dinero en el país ha habido y por toneladas métricas. Ha habido también corrupción y el mismo chavismo la ha tratado de manejar dentro de ese intento de control de daños en el deslave de credibilidad que han tenido. Es imposible tapar el sol con un dedo. Saben los venezolanos que ha sido la manera de ser gobierno de esta forma socialista que tanto se acuñó. Recordemos que hubo tiempos en donde si el agua llegaba era gracias al socialismo, si había comida era gracias al socialismo. El aparato de propaganda se encargó de conectar todo lo que acontecía con el socialismo, y eso evidentemente también involucró todo lo que mal funcionaba, todo lo que no servía, todo lo que colapsaba. O sea que si era responsable de lo bueno, fue muy poco, también tenía que hacerse responsable de lo malo, que fue lo que mayoritariamente vivieron los venezolanos. Entonces, no hay manera de decir que no hubo el dinero. Lo que hubo fue una rebatiña a ojos de los venezolanos de la cosa pública. Ahora bien, la figura de Donald Trump sigue teniendo un agradecimiento, pese a que hay una merma, Miguel Ángel, con respecto al mes de enero, de alrededor de 9 puntos. No es poca cosa en un mes que ese agradecimiento baje 9 puntos. Igual está en números superlativos, 82.9%. Sigue recibiendo agradecimiento por parte de los venezolanos,
pero esas eventuales guiños de amistosos no son del agrado de los venezolanos cuando han salido de Donald Trump hacia la figura del Delcy Rodríguez. Y de allí también una que otra, el protagonismo que ha estado en su narrativa, en su discurso, el tema petrolero, sabiendo que hay una deuda de derechos humanos pendiente, también reseca un poco este agradecimiento. Pero igual sigue estando en un número muy elevado. Muy bien, Rubén, voy a hacer una pequeña pausa. Tenemos más gráficas que ver y más compartir contigo sobre las conclusiones de esta evaluación a la opinión pública de los venezolanos. Nos vas a contar en qué estado hiciste la muestra, en qué estratos socioeconómicos y demás. Es la última encuesta de Mega Análisis, amigas y amigos, con datos recontra reveladores. El primero que compartió Rubén con nosotros: se murió el chavismo. Ya venimos con más, no se muevan.